¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor José Luis Ochoa es médico flebólogo y junto a él vamos a conversar sobre el tratamiento de las varices cuando las venas están enfermas, pero en esta oportunidad el tratamiento será con espuma. ¿Cómo es esto? La introducción que nos hace el profesional. Cuando uno tiene una insuficiencia venosa crónica con varices que ya se determina que requieren un tratamiento, el tratamiento se puede llevar a cabo de tres maneras. La primera de ellas, es decir, es la más sencilla, es cuando uno dice, bueno, yo voy a cuidar las piernas de este paciente, la voy a proteger, le voy a indicar actividad física, medidas de compresión, reposo adecuado. Eso suele pasar en algunas personas que tienen pánico a las cirugías o que por alguna razón de salud no se pueden operar o recibir tratamientos adecuados. Ese es el tratamiento básico. Posteriormente, sí, un tratamiento intermedio sin llegar a cirugías, donde lo que se hace es la inyección de un líquido que transformamos en espuma a través de una técnica especial, que se utiliza un líquido que es un detersivo, un detergente, que cuando uno lo moviliza se hace una espuma, penetra muy bien en las venas que uno inyecta y logra el objetivo de secar estas venas. También se usa este tratamiento en aquellas personas que por alguna razón no pueden o no quieren operarse, y a veces también se logra disminuir, incluso evitar las cirugías con este tratamiento con espuma. Cada uno de los flebólogos tiene una técnica especial, porque va mucho este tratamiento va mucho en la experiencia de cada uno de los flebólogos. Personalmente, yo lo que hago se llama esclerosis ecoguiada con espuma. Les recomiendo a mis pacientes que se hagan 3 sesiones en cada pierna con una distancia de tiempo de aproximadamente 4 semanas. Es muy poco agresivo, con muy buenos resultados, y se hace en ambulatorio, se hace en consultorio. Y reforcemos el concepto de para quiénes. ¿Quiénes son candidatos, son susceptibles a someterse a un tratamiento con estas características? Muchas veces por distintas razones, desde salud, miedos, económica. Hay gente, por ejemplo, que no tiene cobertura social y no puede acceder a los hospitales, una cuestión económica, gente que tiene problemas de salud que no les permite ir a una cirugía. Hay gente que simplemente porque tiene miedo de operarse. Con este concepto antiguo de que ¿para qué te vas a operar si después te vuelven a aparecer? Y la verdad que algo de cierto está. Siempre tienden a reaparecer las varices. En realidad no siempre, en un porcentaje que está medido. Es decir, cuando uno hace tratamientos adecuados sabe que más o menos el 60 o el 70% de los pacientes tienen la tendencia a recidivar a lo largo de 5 años. Pero esto es como cualquier enfermedad crónica, es decir, uno debe explicarle al paciente que esto no es que uno haga el tratamiento y me curé.
hago un tratamiento, me mejoré a lo máximo que puedo llegar y año a año voy manteniendo este tratamiento, entonces siempre estoy en condiciones ideales con mis piernas. En eso se basa el tratamiento de la espuma. Y si hablamos de enfermedad de las venas, claramente, ¿qué patologías o en qué estadio es conveniente aplicar un tratamiento con espuma? Las varices que requieren tratamiento con espuma o quirúrgico están incluidas dentro de una clasificación donde uno ya comienza a verlas clínicamente, que son varices dilatadas. O sea, el diagnóstico de varices es aquella persona que tiene venas dilatadas y tortuosas que sobresalen de la piel. Cuando eso pasa, y ya tenemos el diagnóstico de varices de los miembros inferiores, nosotros podemos tomar estas tres conductas que yo te dije. Un cuidados en un extremo, en otro extremo la cirugía y en el medio el tratamiento con espuma. Vale decir que desde que yo tengo varices, desde pequeñas, no arañitas, varices, desde pequeñas, hasta varices ya avanzadas totalmente, inclusive con úlceras, se puede indicar el tratamiento con espuma. Cuando uno piensa en espuma, imagina una espuma generada por el jabón, por algún champú. Vamos a conocer claramente qué tipo de espuma es. El medicamento que se utiliza se llama polidocanol. Es un medicamento en base básicamente de tersivo, es decir, que tiene la propiedad de generar burbujas ante la movilidad. Se hace como una especie de trasegado entre jeringas que hace de ese líquido a una cierta velocidad y en un número de veces determinado, que hace que ese líquido que yo cargué en la jeringa se transforme en espuma. La espuma tiene la característica de que llega mejor a todos los sectores de la vena que uno decide esclerosar. Doctor Ochoa, ¿hay contraindicaciones para este tratamiento? Hay muy pocas contraindicaciones. Nosotros tenemos el cuidado de iniciar con pruebas pequeñas por si el paciente fuera alérgico. En la experiencia que yo tengo de todos estos años, nunca he tenido un paciente alérgico al polidocanol, que es el medicamento con el que se hace la espuma. Claramente, frente a una patología, a un paciente se lo somete a un chequeo previo, luego el proceso diagnóstico y un post-tratamiento que es el seguimiento de la evolución del paciente. No solo se hace un ecodoppler previo, que es el que nos da diagnóstico de varices, sino que la esclerosis en sí misma se puede hacer ecoguiada, porque nosotros no solamente hacemos espuma en las venas que vemos a simple vista, sino que hacemos en venas más profundas, como por ejemplo la vena safena, donde necesariamente tenemos que hacerla a través de una ecografía. Hacemos una esclerosis ecoguiada con espuma, que es el ideal, siempre con ecografía, usando ecografía en el tratamiento. Y posteriormente, por supuesto, la ecografía de control post-esclerosis. Y en el final del informe, las palabras del profesional, el doctor José Luis Ochoa, y esta es su reflexión y sus sugerencias. Si yo tengo que dar consejos, siempre les aconsejo a las personas que me consultan que se requieren básicamente tres cosas. En las que tienen varices, en las personas que ya tienen varices, se requieren tres cuidados básicos. Mantener el peso y el reposo adecuado por un lado, tener una actividad física sin impacto pero constante por otro en segundo lugar,
y usar una contención elástica que pueden ser vendas o medias. Estas tres cosas, estas tres patas de esta mesa para pacientes con varices. Para pacientes que no tienen varices, son muy similares: mantener el peso y el reposo por un lado, hacer una actividad física que uno ya la puede hacer un poquito más intensa, cuanto más músculo menos varices. Y en algunas personas que tienen el problema de que su tarea laboral es estar muchas horas sentada o de pie, aunque no tengan varices, también deben usar las medias de compresión. Entonces, tres cosas: reposo adecuado y mantener el peso por un lado, tener actividad física adecuada en segundo lugar y contención elástica en tercero. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, quiero agradecer a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Inauguramos el nuevo servicio de hemodiálisis en el Hospital San Roque de Jáchal, un avance histórico que amplía la atención de salud en el norte de la provincia. A partir de ahora, pacientes que debían trasladarse varias veces por semana a la capital podrán realizar su tratamiento en su propio departamento, mejorando su calidad de vida y reduciendo riesgos. Esto se suma a los servicios de maternidad, oncología, diagnóstico por imagen y terapia intensiva, incorporados en el último año, acercando la salud a cada sanjuanino. San Juan Gobierno. Doctor Renzo Olmedo, psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría perinatal. Teléfono para turnos 266 50 30 972. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Doctor Renzo Olmedo. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención, vecinos y comerciantes de la Avenida Rioja, entre Avenida Libertador y Santa Fe. A partir de esta semana, estaremos repavimentando esta arteria. Te sugerimos respetar los desvíos indicados, transitar con precaución y elegir las vías alternativas a tu destino. Agradecemos tu colaboración. Y si necesitas más información, visita la app cortedecalles.sanjuan.gov.ar. Sí, ahora también le toca al centro. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Y con especialistas de la Universidad Nacional de San Juan vamos a conversar a continuación
sobre la silicosis. La silicosis es una enfermedad profesional. Vamos a definirla y conocer de qué se trata en la voz de estos profesionales. La silicosis es una patología, una enfermedad profesional que proviene o está presente en todo lo que tiene que ver con actividades como la minería, la construcción, ¿no? La inhalación de los polvos, los minerales que te puede llegar a causar algún daño en los pulmones. Que estamos en un contexto en el cual podemos convivir con esta enfermedad. También es una enfermedad prevenible, lo cual es importante conocerla. Y como la mayoría de los trabajadores o de las personas que son diagnosticadas con silicosis han estado expuestos laboralmente a la inhalación del polvo de sílice, es que hablamos de, al ser prevenible, de una patología que podemos estar conviviendo en un área, en una región donde las actividades productivas tienen que ver con la exposición a sílice. Entonces, ya ahí en la definición hay una cosa importante, es el agente. El sílice es un mineral ubicuo en toda la corteza, está así como el oxígeno está en muchas partes, y básicamente en la arena de la playa, en la arena, en la grava, en el granito. Y es particularmente la sílice cristalina, que forma parte de estos minerales, la que ingresa vía inhalatoria en nuestro aparato respiratorio, y debido al tamaño particulado de esa sustancia, y que como vía de entrada aire inspirado, se detiene, y es difícil de que nuestro aparato, al reconocerlo como extraño, lo pueda expulsar, porque llega a la profundidad de las vías aéreas respiratorias, y la defensa que tiene el organismo es una respuesta inflamatoria con un componente evolutivo de fibrosis. Y esa fibrosis que se genera en nuestro pulmón en consecuencia hace que se limite nuestra capacidad respiratoria y conlleva la aparición de síntomas que por lo general es tardía, porque todo este proceso no es de un día para el otro, y es una enfermedad que aún cesando la exposición, ¿sí?, puede manifestarse. O sea que puede haber entre 10 a 15 años para manifestarse en su forma crónica. ¿Podría existir alguna manifestación, sintomatología o es asintomático y puede aparecer más tarde con alguna secuela? Es imprescindible conocer y además hay que tomar conciencia empresaria. Los trabajadores deben hacerse controles de rutina en forma periódica. Mucho tiempo va a ser asintomática, y lo único que podemos pesquisar en un trabajador que esté expuesto a la gente es una radiografía positiva. Y esto tiene importancia después por el tema de las vigilancias para esos trabajadores. Pero el síntoma más temprano es la tos persistente, algo que puede ser inespecífico porque muchas cosas pueden traer una tos persistente. Otra cosa es la aparición de expectoración o flemas, como comúnmente lo identifica el trabajador. Tengo flemas, y empieza a aparecer una dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria, con el tiempo y progresivamente, se va intensificando. Al aumentar también la capacidad, la restricción de esa capacidad pulmonar por la lesión intrínseca en ese pulmón, lo que ocurre es un agravamiento de esa dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, una repercusión en el aparato cardiovascular, aparición de edemas en miembros inferiores, la coloración azulada de nuestros labios, que es el reflejo de una falla oxigenatoria a nivel intercambio aéreo gaseoso del pulmón, manifiestan ya un estado avanzado de la enfermedad, ¿sí?, que en la forma crónica y en la que se llega a estos estadios es de un 10 a 15 años post exposición inicial. También tenés una forma aguda
que se manifiesta con exposiciones de cantidades o concentraciones muy altas de exposición a sílice y se manifiesta unos años antes. Pero bueno, las características radiológicas son las primeras en aparecer en estos cuadros. Y se caracterizan por nódulos cicatrizales en ese pulmón, que pueden ser nódulos únicos y que con el tiempo se van sumando nódulos hasta que se constituye la fibrosis nodular masiva del pulmón, ¿sí? En las etapas finales, que además de la insuficiencia respiratoria puede ser fatal y concluir con la muerte de esa persona. En la industria es muy importante concientizar de la presencia de este agente de riesgo. ¿Para qué? Para que los servicios de medicina laboral puedan controlar al personal en lo que tiene que ver con los exámenes médicos periódicos, ¿no? Es muy importante para que puedan evaluar cómo está la salud del trabajador a lo largo de los años dentro de la actividad. Para eso, digamos, es fundamental el seguimiento de la salud de los trabajadores expuestos a este agente de riesgo. Y es aquí donde se torna imprescindible la higiene y seguridad para llevar adelante un seguimiento en los trabajadores y evitar que se enfermen. Por ejemplo, ahora con la silicosis, esta enfermedad profesional. Cuando hablamos de prevención hablamos inexorablemente de las dos áreas. Funcionan integradas. Uno se ocupa de los riesgos higiénicos puntualmente. Ya has hablado seguramente con los colegas de higiene al respecto. Y la parte médica, que es empresas como la minería, la construcción, todo lo que es actualmente el procesado del material que incluye sílice, se ha expandido. Entonces tenés colocación de yeso en distintas actividades, ¿no? Todo lo que sea pulidos, trabajos de chorro con arena, digamos, en los esculpidos de superficies. Bueno, hay una infinidad de actividades, pero sí las predominantes son minería y construcción. En sus distintas tareas incluyen a la gente. Entonces, lo importante es que estas actividades, conociendo esa exposición, sea declarada. Entonces, en el sistema de riesgos del trabajo hay actores que son importantes. El empleador que declara el riesgo, el higienista que asesora a ese empleador, ¿sí? El trabajador que recibe la atención en cuanto a si es necesario medidas higiénicas para preservarlo de esa exposición, y la médica del área de salud, que por norma tenemos la resolución 3710, a esos trabajadores se los debe evaluar con una periodicidad anual, ¿sí? Además de un examen clínico, físico, se le hace espirometría, que es una evaluación funcional del aparato respiratorio para ver cómo está esa capacidad respiratoria, y la radiografía de tórax, que se hace cada 2 años. Eso está normado en nuestro sistema de riesgos de trabajo y es una responsabilidad de la ART, conocido ese riesgo, concretarlos. En forma conjunta, entre el Servicio de Medicina del Trabajo y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, lo que hacemos es monitorear las condiciones y medio ambiente de trabajo para evitar que nuestros trabajadores se puedan llegar a enfermar, contraer esta u otro tipo de enfermedad presente en las industrias típicas donde puede aparecer este agente de riesgo, ¿no? Que minería, construcción. Por tal motivo, lo que se hace, aparte de una evaluación, de a ver si tenés presente el agente de riesgo, haces mediciones para saber cuál es el particulado que tenés en el ambiente y saber cuál sería la mejor forma de protegerlo para prevenir esto, ¿no? Ya sea desde mejorar las condiciones de la extracción, del tratamiento que se le da al mineral, hasta llegar al mejor EPP que se puede llegar a utilizar, es digamos, la protección respiratoria, la mejor protección respiratoria que uno puede llegar a utilizar en estas actividades. Hacemos la pausa en nuestro programa.
Los sanjuaninos estamos construyendo el futuro. Y lo hacemos conectados. Construimos una red que no se ve, pero se siente. Más de 2.000 kilómetros de fibra óptica hoy conectan a los sanjuaninos. Conectamos seguridad, salud, educación. En cada rincón, juntos, conectados. Estamos construyendo el San Juan del futuro. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Vamos a hacer referencia al pie diabético y buscamos a una especialista de la Asociación Médicos de Cabecera, la doctora Gabriela Martínez. Ella es médica clínica especializada en diabetología y en pie diabético. Vamos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos de pie diabético. Es una complicación crónica de la diabetes, ¿sí? Y no es algo que se desarrolla de un día para el otro, sino que se va desarrollando de una manera silenciosa a medida que pasa el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo va lesionando a los nervios, por eso se habla de neuropatía diabética, y también afecta a los vasos sanguíneos, por eso hablamos de enfermedad arterial periférica, que es una falta de circulación, es decir, donde no llega la sangre y que el paciente el día de mañana que desarrolle, por ejemplo, una úlcera, va a tener problemas para la cicatrización. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo no llega a ese lugar. Doctora, ¿y cómo puede manifestarse un pie diabético?
Las manifestaciones del pie diabético es a través de úlceras, de lesiones, de heridas, de infecciones, que si no se toman a tiempo en cuanto al tratamiento, pueden terminar en un desenlace que para mí es fatal y también para el paciente, que es la amputación. Estadísticamente está demostrado que el 25% de los pacientes diabéticos en algún momento van a desarrollar una úlcera y en un 85% está demostrado de que los que sufren una amputación comenzaron con una úlcera. Pero yo con la prevención, con la educación del paciente, puedo lograr prevenir esa amputación en un 80%. Por eso es importante conocer sobre este tema. Vaya qué importante lo que sigue aquí en este informe con la doctora Gabriela Martínez. Estamos hablando de pie diabético y hablar de prevención, preste atención en lo que sigue. La prevención es fundamental de que el paciente tome conciencia sobre el autocuidado que tiene que tener. Ser consciente de que tiene que tener valores óptimos de glucemia, no elevados, para evitar este tipo de lesión a nivel de nervios y a nivel de vasos sanguíneos. Por eso es importante que el paciente sepa que tiene que controlar sus glucemias, tiene que revisar todos los días de su vida sus pies para detectar una ampolla, detectar si tiene hongos en las uñas o si tiene hongos entre los dedos de los pies, si tiene alguna herida, porque muchos de ellos, a medida que pasa el tiempo, pierden la sensibilidad. Y hay gente que tiene un oficio que, bueno, por ejemplo, vienen y me dicen, sufrí un accidente, me clavé un clavo o un vidrio, o muchos van a pasear a la montaña y vienen con la zapatilla atravesada con una espina y no se dieron cuenta que sufrieron esa pequeña herida, y ahí es cuando hay que tomar medidas para prevenir una mayor complicación, que es la infección, la ulceración que va a ir ganando profundidad, puede llegar hasta el hueso, generar una osteomielitis, complicar el estado general del paciente y decidir la amputación, que es lo que nosotros no queremos que el paciente sufra. Una persona con diabetes debe buscar el calzado adecuado para evitar complicaciones, pero además someterse a un estudio de sensibilidad. Y no solo eso, también medir la presión vascular. Un calzado ancho, cómodo, donde los pies estén bien amoldados al calzado, que no estén apretujados, que no estén superpuestos, que tenga la posibilidad el paciente de utilizar instrumentos ortopédicos si tiene dedos en martillo, dedos en garra o juanetes, por ejemplo. Visitar al podólogo por las callosidades, porque a veces tenemos un pie plano o un pie cabo, y todo eso repercute en la salud del pie, que es el que soporta todo el peso de nuestro propio cuerpo. Y es lo que nosotros evaluamos al momento del examen físico, que eso sería parte de una valoración dermatológica, donde nosotros detectamos todo este tipo de cosas que te acabo de describir. Y también cuando el paciente nos da la oportunidad de valorar la sensibilidad de esa piel, si se perdió la protección de la sensibilidad, vuelvo a repetir, mediante ciertos elementos, ciertos instrumentos que utilizamos en el consultorio, que si vos observás acá en esta mesita, por ejemplo, la sensibilidad se puede medir con el monofilamento, no sé si se alcanza a ver a través de la pantalla,
que yo voy a ir tocando distintos puntos del pie para ver si el paciente detecta el pinchazo que se le realiza con este monofilamento. También la sensibilidad se evalúa con el uso de un diapasón, que si yo lo toco con una prominencia ósea empieza a vibrar y yo se la coloco generalmente es en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. Entonces cuando yo hago esto vibra, y si el paciente tiene la sensibilidad de vibración, tiene un tiempo también eso para determinar si la pérdida es leve, moderada, severa o no la ha perdido directamente. De esta manera evaluamos la sensibilidad. Y otra forma de evaluar también la parte vascular, como también te expresé, es tomando la presión arterial de ambos pies y de ambos brazos, y utilizamos una fórmula que se calcula el índice tobillo-brazo. Según el resultado, según el valor obtenido, puede ser normal, puede ser leve, moderado o grave, la enfermedad vascular periférica, que si está afectada, y como también reiteré hace un ratito, que si llega a desarrollar una lesión, a esa lesión le va a costar cicatrizar, porque no hay una buena llegada de flujo sanguíneo, ¿sí? Bueno, y también trabajo con un ecodoppler para detectar el flujo y poder tomar la presión arterial. Estos son los elementos de trabajo que tenemos para hacer un examen de pie diabético. Y hablemos sobre esta manifestación, hablar de la úlcera. ¿Cómo tratarla? A ver, ¿la utilización de cremas es adecuado? ¿La utilización de vendas? ¿Otros cuidados? Vamos a conocer. Siempre se evalúa mediante una placa radiográfica para evaluar qué grado de profundidad puede tener esa úlcera. A veces comienza con una simple ampolla, a veces esa ampolla se infecta y progresa a una úlcera y a veces llega a comprometer el sistema óseo, como yo te decía. Y es lo que nosotros vamos evitando con el uso, por ejemplo, de apósitos. Apósitos que tienen ciertos componentes que ayudan al proceso de cicatrización, pero previo a eso tenemos que utilizar un debridamiento enzimático, que es a través del uso de cremas o hidrogeles que tienen también componentes que se comen el tejido que no está vivo, sino que está muerto. Es cuando hablamos de necrosis. Y a veces, a veces es muy evidente la necrosis, se ve como un tejido de color negro, es necesario el debridamiento mediante el uso del bisturí para lograr nosotros limpiar esa úlcera y aplicar este tipo de apósitos que van a ayudar y a contribuir a la cicatrización. Pero también tiene que ver el control metabólico del paciente, que logre controlar sus valores de glucemia. Hay que ver si desarrolló ya una neuropatía, es decir, si sus nervios están afectados, y tener en cuenta la circulación, que ahí es cuando intervienen otro tipo de profesionales, como son el cirujano cardiovascular, el infectólogo, el traumatólogo, el mismo diabetólogo, también el kinesiólogo, para poder contribuir porque a veces el paciente no tiene que apoyar el pie para darle la oportunidad de que esa úlcera se cierre y no se complique a esta consecuencia que es la amputación en sí. Doctor, en el final del informe consultarle si al tratamiento adecuado para evitar el pie diabético se le suma actividad física, cambio de hábitos en la alimentación. ¿Esto podría resultar válido?
Totalmente, totalmente. Por eso cuando le hacemos un abordaje al paciente, no nos focalizamos nada más que en el pie. Sí hay que hacer un control anual de pie diabético, del examen de pie diabético, sí, como también hacer un control anual a nivel cardiológico, porque afecta a mis coronarias, a mi propio cerebro, por eso las enfermedades cardiovasculares tan prevalentes como el ACV y el infarto, el fondo de ojo para evitar la ceguera, el tabaquismo, si el paciente es diabético y encima fuma, es un hábito que hay que tratar de erradicar. También hay otros factores de riesgo como es la dislipidemia, que es teniendo colesterol alto, triglicéridos altos. Y por supuesto, si yo me adhiero a una buena dieta, guiada por una nutricionista, sabiendo todos mis antecedentes patológicos personales, porque no solamente soy diabético, sino también puedo tener hipertensión y otros factores que te acabo de mencionar, más la actividad física y saber qué tipo de actividad física para no lesionarme mucho más. Porque hay personas que, por ejemplo, la obesidad, que yo siempre digo en la época del COVID se transformó en un factor de riesgo, pero en realidad la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica que hace que desarrollemos todo este tipo de enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el hígado graso, la artrosis de rodilla. Por eso es muy importante que nosotros como sociedad tenemos que difundir, y desde el punto de vista médico, los buenos hábitos, la actividad física y la buena alimentación. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia.
Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Mas. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Doctor Renzo Olmedo, psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría perinatal. Teléfono para turnos 266 50 30 972. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Doctor Renzo Olmedo. Inauguramos el nuevo servicio de hemodiálisis en el Hospital San Roque de Háchal, un avance histórico que amplía la atención de salud en el norte de la provincia. A partir de ahora, pacientes que debían trasladarse varias veces por semana a la capital podrán realizar su tratamiento en su propio departamento, mejorando su calidad de vida y reduciendo riesgos. Esto se suma a los servicios de maternidad, oncología, diagnóstico por imagen y terapia intensiva, incorporados en el último año, acercando la salud a cada sanjuanino. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención, vecinos y comerciantes de la Avenida Rioja entre Avenida Libertador y Santa Fe. A partir de esta semana estaremos repavimentando esta arteria. Te sugerimos respetar los desvíos indicados, transitar con precaución y elegir las vías alternativas a tu destino. Agradecemos tu colaboración. Y si necesitas más información, visita la app cortedecalles.sanjuan.gov.ar. Sí, ahora también le toca al centro. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo y el tema elegido es la conjuntivitis estacional o conjuntivitis alérgica.
Vamos a conocer en la introducción que nos hace el doctor. Puede ser de varios tipos esa conjuntivitis. Lo bueno de la que vamos a hablar ahora, que no es contagiosa, es el ojo rojo normal. Puede ser por una bacteria, puede ser por un tóxico, alergia o por un virus. Esos 4 tipos de conjuntivitis hay. La conjuntivitis alérgica, la más común que estamos viendo en esta época justamente, se produce por el polen, el polvo o el pelo de los animales. Generalmente personas alérgicas les introducen el ojo y produce una reacción alérgica bastante importante y eso hace que el ojo se ponga rojo. Rojo, puede tener picazón, ardor, molestia, una sensación de como que tiene una basura adentro del ojo y una secreción que generalmente que es acuosa, a diferencia de una conjuntivitis con una bacteria que puede ser más amarilla o purulenta. Y frente a esta manifestación, esta situación, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Lo ideal es tratar de ver el origen, o sea, detectar qué es lo que le ha producido la alergia. Puede ser el pasto, lo más común, el pelo de unos animales, el polvo en las personas que tienen cortinas en su habitación o en la casa. San Juan es un clima muy seco, muy terroso, entonces eso hace que empeore mucho la alergia. Lo ideal, después de detectarlo, tratar de lavarse con agua fresca, agua de la canilla, hacer compresas frías y ver si no mejora, ir al oftalmólogo para que lo solucione. La verdad que probé con todo, pero no obtengo los resultados y definitivamente estoy concurriendo al médico. ¿El médico qué hará? El médico lo va a ver y con los aparatos nos vamos a decir bien qué tipo de conjuntivitis es. Estas conjuntivitis que nombré al principio son muy similares todas, o sea, es muy difícil determinar el origen. Entonces por ahí al ser difícil determinar el origen no sabemos bien el tratamiento. Entonces por eso es muy importante detectar cuál es el origen. Con un examen de lámpara hendidura, con un microscopio especial lo podemos determinar. Y habrá un tratamiento, lógicamente, luego de alcanzar un diagnóstico. Veamos. Vamos de menor a mayor, compresas de agua fría, agua helada de la heladera. Si vemos que no mejora, empezamos con unas gotas antihistamínicas, o sea, unas gotas antialérgicas. Y en casos más graves, y solo muy contados casos, y bajo la supervisión del oftalmólogo, corticoides. Lo más importante es determinar cuál es la causa de la conjuntivitis, o sea, qué es lo que le produce la alergia, porque para evitar que eso vuelva a suceder. El médico mencionó gotas, claro. El año pasado yo compré unas en la farmacia y las tengo guardadas en la heladera, así que voy a ocupar esas gotas y ese pensamiento mío es el de muchos, seguramente. ¿Es el pensamiento correcto, doctor? Esa automedicación no es buena porque, como te dije, vos lo has dicho perfectamente, muchos pacientes hacen eso y el antibiótico, por ejemplo, que generalmente uno tiene en la casa, no sirve para nada, porque el antibiótico es para un germen, lo que hay que usar es un antihistamínico, un antialérgico. Por eso, determinar bien la causa, te repito, es muy difícil determinar el origen de la conjuntivitis al principio, o sea, qué conjuntivitis es. Por eso es bueno que el oftalmólogo sea el que lo ayude, lo decida y que se medique bien y no pierda tiempo o dinero comprando gotas que no le va a servir. Doctor, pero los consejos de la abuela nunca fallan. Mi abuelita me dijo que ante esta situación me coloque té, un saquito de té allí en el ojito y que me va a mejorar. ¿Esto sirve? El té es una bebida astringente y mal no le va a hacer. Por ahí es difícil que sea tan efectiva como una gota con antihistamínicos. Lo que sí, unos paños de agua fría, eso le va a calmar bastante. Si el té está frío también le va a calmar, pero ver qué tipo de conjuntivitis es, en qué grado está y que el oftalmólogo lo ayude. Me agarró conjuntivitis alérgica. ¿Puede reaparecer? Vamos a escucharlo al médico.
Generalmente sí, en esta época es muy común esta conjuntivitis. Las personas que son alérgicas empiezan en la época del brote, de septiembre, los vientos, sonda, todo eso, agosto, septiembre, y empieza a aparecer. Entonces empieza y hasta que no empiece el invierno no se les va. Las personas que son antialérgicas son muy frecuentes esta conjuntivitis. ¿Y este tipo de conjuntivitis puede darse en cualquier edad? Vamos a escuchar también las recomendaciones de parte del profesional. En cualquier persona, lo bueno que tiene esta conjuntivitis es que no son contagiosas. Es una cosa que me preguntan los pacientes. Si alguien en la familia lo tiene, no significa que otra persona lo van a tener. Pero sí hay que tener cuidado, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si trabajan con plantas, personas que trabajan con plantas, ama de casa, y eso es común. La planta tiene muchas sustancias que producen alergia, así que hay que lavarse bien las manos, usar guantes y no tocarse la cara. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas, inquietud. Y hasta ese próximo encuentro, pedirte por favor que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.